Pues nada, buenas tardes a todo el mundo y nada, hemos venido aquí para reunirnos con la gente de la Fundeu para que nos expliquen cómo trabajan, qué es y qué pueden hacer por nosotros. Así que si queréis yo lanzo las preguntas y hacia vosotros dos, bueno, hacia vosotros tres y vosotros vais respondiendo cuando queráis. Bueno, básicamente la primera pregunta es ¿qué es la Fundeu? ¿Cómo trabaja? ¿Qué nos ofrece a nosotros como correctores? Podéis Esa, responder. esa, Fernando, me la pido yo, que esa me la sé. Venga. Si os parece, empezamos por ahí. Creo que muchos ya nos conocéis, pero quiero explicaros en unos pocos minutos un poco las 4 líneas básicas de qué es lo que hacemos, de quiénes somos. Y efectivamente, yo creo que efectivamente qué podemos hacer por vosotros, pero también en esta reunión probablemente haya algo de qué podéis hacer vosotros por nosotros. Ya lo voy avisando, ¿no? Pero bueno, como seguramente muchos de vosotros sabéis, la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, es una institución sin ánimo de lucro que nace en el año 2005 por iniciativa de la agencia EFE, primera agencia de noticias del mundo en español y ampliamente implantada especialmente en América, pero en todo el mundo. En aquel momento, con el apoyo de la Real Academia y el patrocinio de uno de los principales bancos españoles, BBVA, se pone en marcha esta iniciativa pensando sobre todo en ayudar a los medios de comunicación a hacer un mejor uso del idioma. En el entendido de que cuanto mejor sea el idioma, el español que manejen los medios de comunicación, mejor será, por lógica, el español general de los ciudadanos, que siguen viendo en los periodistas, en los medios de comunicación, uno de sus maestros de la lengua, sea tácitamente o sea indirectamente, ¿no? De algún modo. Desde entonces, bueno, hemos ido formando un equipo que creo que es un equipo valioso y muy interesante, que tiene muchas ventajas, tiene muchas virtudes, tiene un pequeño defecto, del que también hablaremos después, y es que somos todos españoles de España. Y esto, en fin, tiene algunos, nos genera, digamos, algunos huecos, de algún modo, por decirlo de esta manera, ¿no? Lo que hacemos, y seguramente lo sabéis, es básicamente 2 cosas, aparte de otras muchas. Emitir recomendaciones diarias sobre el buen uso del idioma, pensadas sobre todo para periodistas, porque insisto que este es un poco el origen, es el foco inicial del trabajo de la Fundación son los periodistas. Como veréis, esto luego se amplía y os explicaré por qué razones. Todos los días repasamos los medios de comunicación, no solo los de España, sino los de todo el mundo hispanohablante, para buscar en las noticias aquellos temas en los que un periodista puede encontrar algún tipo de dificultad lingüística. Una expresión dudosa, un nombre que puede ofrecer algún tipo de complicación, un extranjerismo que llega con fuerza y al que tratamos de dar una alternativa. Tratamos de ponernos en la piel de un periodista. Para mí es fácil porque lo soy el único periodista del equipo, los demás son lingüistas. Y tratar de saber qué problemas lingüísticos tiene que afrontar en una jornada de trabajo y tratar de que estén muy vinculados esos consejos a la actualidad sobre la que están escribiendo los periodistas. Y por otro lado, respondemos a través de las redes sociales, del correo electrónico y de otras vías, del teléfono incluso, todavía el teléfono, las dudas que nos plantean nuestros seguidores y cada día resolvemos, pues yo creo que la media está ahora mismo en unas 130 consultas lingüísticas resueltas, ¿no? ¿Con qué criterio lo hacemos? Esto es otra cosa que también creo que si nos conocéis lo sabéis, pero también conviene dejar claro. ¿Con qué criterio lo hacemos? Creo que nadie mejor que vosotros sabe que en el mundo de la lengua 2 y 2 no siempre suman 4. Y que hay matices, y que hay opiniones, y que hay contradicciones a veces, ¿no? Nosotros desde el principio decidimos que nosotros lo que, digamos, trasladamos a quien nos sigue y a los periodistas es, por llamarlo de alguna manera, la ortodoxia académica. Es decir, nosotros no hacemos una norma nunca paralela, ni hacemos norma en general. Nosotros ayudamos a los periodistas y a los seguidores, que ahora veréis que muchos no son periodistas, a orientarse en una norma académica que a veces es compleja. Para un periodista que siempre trabaja con prisa, ir a buscar en los tomos de la gramática la solución a un determinado problema, pues es bastante impensable, ¿no? Entonces tratamos de
llevarle la norma, hacérsela fácil de entender, lo comentábamos antes de empezar a grabar, hacérsela sencilla, ¿no? Pero insisto, siempre siguiendo los criterios. Es verdad que en ocasiones lo que intentamos es dar un paso más, un paso por delante de algún modo. Cuando un periodista te pregunta por una alternativa a un determinado término o por qué hacer con una determinada expresión que se ha puesto de moda, no puede esperar a que eso aparezca en una obra académica, que como es lógico, pues va a tardar un tiempo en aparecer. Una palabra tarda un tiempo en estar en el diccionario. ¿Qué nos pide a nosotros? Digamos, una opinión, ¿no? Y nosotros opinamos y decimos, bueno, a nosotros esta palabra que puede no estar en el diccionario nos parece que es una palabra correctamente formada y que siguiendo los criterios que suele seguir la academia no tiene, digamos, mayor problema en ser utilizada, ¿no? Es decir, sobre aquello sobre lo que la academia ha sentado un criterio, este es el que seguimos. Sobre aquellas cosas en las que podemos avanzar, avanzamos siempre pensando en el criterio que suele seguir la academia. Digo, porque este es un poco nuestros criterios, nuestra manera de actuar, ¿no? Y también quería un poco explicaros de dónde salen nuestros seguidores. Como os he contado, cumplimos hace unos meses 15 años de trabajo. Inicialmente, y aún así, aún hoy, nuestro foco fundamental son los periodistas que escriben y hablan en español en todo el mundo. Pero en estos 15 años, y a veces parece mentira, el mundo ha cambiado mucho. La comunicación ha cambiado mucho. Y esto es una discusión mucho más amplia. Y yo no querría entrar en qué es un periodista y quién no es un periodista, porque esto no corresponde a esto. Pero desde luego lo que está claro es que en 15 años la cantidad de personas que se comunican de manera pública y por escrito se ha multiplicado no sé por cuánto. Pero desde luego estamos en el momento de la historia en el que hay más cantidad de gente que se comunica de manera pública y por escrito. No son periodistas muchos de ellos, no, pero tienen un Facebook, un Twitter, una red social, un blog. Se están comunicando y están pidiendo consejo. Un consejo que damos nosotros, inicialmente pensando en los periodistas, y que a ellos les resulta útil, ¿no? Por eso, poco a poco fuimos ganando muchos seguidores que no eran estrictamente periodistas. Y ganamos muchos seguidores. Y una de nuestras últimas estadísticas sobre las profesiones de la gente que nos sigue muestra que realmente el colectivo más importante de personas que siguen a la Fundeu no son los periodistas. Este es el segundo colectivo más importante. El primero es, digamos, profesionales de la lengua, correctores, traductores, profesores, y luego, desde luego, periodistas. Y después también gente que simplemente le interesa el asunto y son estudiantes, estudiosos, en fin, mucho otro tipo de gente. Pero nuestro trabajo despertó mucho interés en correctores y traductores y nos siguen mucho. Por eso es bastante natural que en un momento determinado de nuestras vidas paralelas de la Unión de Correctores UNICO en España y de la Fundeu, pues digamos nuestros caminos se cruzaran de algún modo y llevamos algún tiempo colaborando. Asisten con mucha frecuencia, ¿verdad, Álvaro? A las reuniones de nuestro consejo asesor. Y bueno, desde hace más de un año tenemos este laboratorio, que si queréis luego os podemos explicar un poco más despacio, este laboratorio UNICO Fundeu, que nos ayuda mucho a tener otros puntos de vista a la hora de hacer nuestras recomendaciones lingüísticas, y un punto de vista además muy especializado y muy válido, ¿no? el que nos aportan los compañeros de UNICO. Y por último, y para no extenderme, podemos hablar de muchas más cosas. Contaros que respecto a los seguidores por origen geográfico, es cierto que existe un cierto desequilibrio porque en torno a un 40-45% de las personas que siguen nuestra página web proceden de España, país en el que no dejamos de ser apenas un 10% de los hablantes de español. Pero bueno, ahí hay un cierto arrastre de ser, digamos, de tener la sede en España, en Madrid, de ser parte de una empresa española como la agencia EFE, pero el otro 65% está por ahí, en torno a, de las entradas que recibimos en nuestra página web vienen de América. Y por eso tratamos, y seguro que tenemos tiempo de hablar de esto, de que las recomendaciones que damos, las respuestas que damos, tengan en la medida de lo posible validez para cualquier hispanohablante. Intentamos no pensar solo con una cabeza europea,
porque eso creo que nos dejaría bastante cojos, ¿no? Y por último, y de esto podemos hablar después y os podemos explicar, nos gusta mucho contar que tenemos dos Fundeus hermanas, algunos de vosotros las conoceréis. Una es Fundeu Argentina, en colaboración con una fundación preexistente en Argentina, que es la Fundación Instituto Internacional de la Lengua Española, FILE, en Rosario, y otra en República Dominicana, que es también en colaboración con la Fundación Guzmán Ariza, que también se dedica a temas de lengua y con los que alcanzamos un acuerdo para tener, digamos, fundeus específicas en estos países, que lo que hacen es tratar de que los consejos lingüísticos estén todavía más pegados a la actualidad de ese país, aquello de lo que escriben los periodistas cada día en ese país, ¿no? Así que ese es un poco, perdonad si os he contado algo que ya conocíais, pero ese es un poco nuestro perfil y lo que hacemos. Y a partir de ahí, Fernando, yo me pongo en tus manos. Pues nada, me parece muy bien, has respondido estupendamente. Y en cuanto a lo que has dicho, de que tratáis de abriros y de aumentar o de hacer más equiparable a los hablantes que hay a un lado del charco y a otro, ¿tú creéis que en la Fundeu realmente os tenéis en cuenta a los hablantes del español de América o sois más peninsulares? Habéis dicho antes que sois sobre todo españoles, ¿no? De la península. Entonces, ¿qué hacéis? ¿Qué intentáis para lograr desequilibrar, o sea, equilibrar esa balanza? Yo en esto, si no os importa, yo os doy un titular y luego David Gallego, mi compañero David Gallego, os lo explica con más detalle. Pero mi titular es, lo intentamos y tenemos que intentarlo más. Esta es mi conclusión. Pero creo que David os va a explicar mejor. Sí, hola. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Efectivamente, en nuestras reuniones matutinas siempre intentamos tener presente cuál es el punto de vista del español de América o de los españoles, los distintos españoles de América. Y sin ir más lejos, esta misma mañana que hemos sacado confinamiento selectivo, mejor que confinamiento quirúrgico, era nuestra recomendación de esta mañana, había un párrafo en el que, por contextualizar, nombrábamos la Ley de Salud Pública y enlazábamos a dicha ley en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Y un compañero de repente ha apuntado: ojo, que esto es muy español. Entonces, sí que es cierto que como los integrantes del equipo somos españoles, tenemos un primer reflejo, probablemente, que sea muy centrado en nuestro punto de vista, en el punto de vista del español de España. Dicho esto, una vez que nos ponemos a trabajar con una recomendación, afortunadamente somos varias las cabezas que revisamos tales recomendaciones y en algún momento raro es que no haya uno de los compañeros que haga algún tipo de apuntes. Por poner otro ejemplo, la misma semana pasada propuse yo hacer una recomendación sobre la conjugación del verbo alentar con el sentido de promover, impulsar una iniciativa, ¿no? Sabemos que lo adecuado es decir alienta y me puse a redactarla. Mientras estaba buscando ejemplos de mal uso para luego dar la versión adecuada, me encontré con frases del tipo: tu internet se alenta. Y entonces ese no era un uso con el que nosotros contábamos en absoluto. ¿Qué ocurre? Empezamos a investigar, vemos que esa acepción no está en el diccionario de la lengua española, pero sí lo recoge el diccionario de americanismos, que tiene la marca de México. Ahora bien, la marca de México no especifica cómo se conjuga, en este caso, el verbo alentarse. Ya no tenemos la certeza de si debe ser tu internet se alienta. Pues bien, pues precisamente ante esa duda, lo que hacemos es, primero razonamos, entendemos que en este caso proviene del adjetivo lento. Nuestra primera intuición, visto el uso
abrumador y mayoritario de no diptongar, de escribir tu internet sea lenta y no sea alienta, es pensar, va a estar bien. Ahora bien, vamos a asegurarnos antes de incluirlo como excepción y dar esta acepción. ¿Cómo nos aseguramos? Por un lado, ya digo, vemos ejemplos de uso y en distintos medios, Por las mañanas, ya digo, o sea, podemos ver el Clarín, el Mercurio, el Universal de México, vamos peinando no solo periódicos nacionales, sino también de otros países hispanohablantes. Por otra parte, contamos con llamamos nuestras antenas americanas, que es una red de corresponsales de la agencia EFE, compañeros periodistas que están destinados en Bolivia, Venezuela, Perú, en distintas zonas de América, y entonces les preguntamos a ellos. Su opinión no va a ser una opinión lingüística, pero sí que nos va a permitir tomar el pulso a si un término está extendido, si la conjugación en este caso es esta, la que estamos sospechando, si un término tiene la suficiente actualidad como para hacer una recomendación al respecto o no. Entonces, realmente nos viene de maravilla contar con este equipo, ¿no? Sin ir más lejos también, durante este confinamiento que tanto se ha puesto de moda teletrabajar, pues les preguntábamos, oye, estamos viendo que además de teletrabajo se dice trabajo remoto, pero también trabajo en remoto. ¿En qué países se usa remoto? ¿En cuáles en remoto? Y ahí vamos recibiendo una serie de respuestas y en unos se usa una cosa y en otros la otra y conforme a eso pues vamos matizando nuestras recomendaciones. Y luego hay recomendaciones que tienen que ver exclusivamente con la realidad de determinados hechos o situaciones americanas, ¿no? Cuando nosotros proponemos traducir dreamers por soñadores, pues esa es una cuestión que tiene que ver con la situación de la inmigración de personas de Hispanoamérica. Y el año pasado, por ejemplo, se coló incluso entre las candidatas a palabra del año huachicolero, ¿verdad? Todos los problemas que hubo con el huachicol a principios de año recuerdo, pues la incluimos. Por tanto, en resumen, el propósito está, pero también es cierto lo que comentaba Javier Lascurain, que en el día a día, por ejemplo, esta pausa que acabo de comentar para la elaboración de las recomendaciones no la tenemos para responder a nuestros usuarios que nos consultan por Twitter. Y entonces ahí de pronto quizá se nota más un sesgo, una visión más español centrista, por así decirlo. En nuestro propósito está seguir trabajando, abriendo puertas y opciones, y en este sentido creo que una colaboración con todos vosotros, vuestra iniciativa de que nos lleguen ideas, pues es una maravilla. Gracias, David. Yo quería añadir algo más y así aprovecho además para dar paso a otro de nuestros invitados. Hay una cosa respecto a nuestro trabajo que no os hemos contado con detalle. David se refería a nuestra reunión matinal, una reunión que un buen amigo y conocido llamaba nuestro aquelarre matutino, ¿no? Es decir, es una reunión en la que el equipo por la mañana habla de palabras, de lo que hemos leído, lo que hemos visto, tratamos de encontrar recomendaciones lingüísticas, tratamos de buscar las respuestas. En esas reuniones hay veces en las que no llegamos a nada suficientemente claro, seguimos teniendo dudas y tenemos el lujazo de contar con un consejo asesor en el que se sientan varios académicos de la lengua, lingüistas de muchísimo prestigio, profesionales de otro tipo y sobre todo se sienta, y esto quiero destacarlo porque viene al caso de lo que estamos hablando aquí,
se siente el secretario general de ASALE, Francisco Javier Pérez, cuyo punto de vista en ese consejo asesor es básico, siempre. Siempre hay un momento en el que todos giramos la cabeza y además como que cargamos sobre sus hombros el peso de todos los españoles, no es de España, ¿no? Lo cual entiendo que es un peso excesivo, y decimos, Francisco Javier, por favor, ilumínanos un poco, ¿no? Y siempre lo hace, y lo hace magníficamente, pero yo creo que él os explicará mejor su punto de vista también. Bueno, buenas tardes a todos. Encantado de estar con ustedes hablando de estos temas que son tan sustantivos para todos los que estamos dentro de la reflexión sobre el idioma. Bueno, tanto lo que dice Javier y lo que ha dicho David, ciertamente, bueno, no, yo soy el único americano o hispanoamericano en el consejo asesor de la Fundeu, cosa que me llena, me honra muchísimo, pero también me responsabiliza quizá más de lo que yo puedo, bueno, certificar como usos americanos de muchas de las recomendaciones que se tratan en la Fundeu. Por supuesto, yo soy venezolano y mi competencia como hablante de español venezolano es fundamentalmente del Caribe, que como ustedes saben constituye un área lingüística perfectamente, no voy a decir homogénea porque no hay nunca homogeneidad en la lengua española, pero es un área bastante establecida con muchos vínculos con Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, en la costa atlántica de Colombia y gran parte de Centroamérica. Bueno, por no decir Miami, que es una suerte de capital hispanoamericana con todas las de la ley. Pero claro, el español es una lengua complejísima, como ustedes saben, y pretender que el español americano también sea un español uniforme desde México hasta la Patagonia, eso es imposible. De ahí que sea importantísimo lo que la Fundeu hace en Madrid, de crear estas redes de especialistas y de personas que pueden consultarse en un momento determinado para resolver muchas de estas cuestiones. Y bueno, justamente una de esas redes es la Asociación de Academias de la Lengua Española, que como ustedes saben es una asociación que ya tiene una mayoría de edad, cumple 70 años este año, de haber sido fundada en México en el año 1951, y la SALE reúne al día de hoy las 23 academias de la lengua española, la Real Academia Española y las restantes 19 hispanoamericanas, la Academia Filipina de la Lengua Española, la Academia Norteamericana de la Lengua Española y la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española, que es la más reciente de todas, y ahí está en proceso, pero todavía no culminado, la Academia del Judeo Español, pero que todavía no está incorporada a la Asociación de Academias. Bueno, esta red que constituimos las academias hace tanto tiempo, y red que está también, como ustedes saben, las academias están volcadas desde siempre a la Real Academia Española, que es la academia más antigua de nuestra asociación, que tiene 3 siglos de historia, pero también las academias hispanoamericanas, que las más antiguas comenzaron a fundarse en el siglo XIX, la Academia Colombiana de la Lengua, que es la primera de las academias correspondientes de la RAE, y la primera de las fundadas en Hispanoamérica, el año 1871, va a cumplir pronto 150 años. Bueno, son tanto las academias más antiguas de América como las más recientes, son academias, y todas las demás, dedicadas a la complejísima tarea de describir el español general, en primer lugar, el español hablado en nuestros países. Y, por supuesto, dentro de esa idea, lo que constituye el sector pues, más cercano al habla de cada país, que sería eso que llamamos, por reducirlo de alguna manera, los ismos de cada uno de nuestros países, mexicanismos, colombianismos, venezolanismos, en fin, ese tipo de voces y de expresiones, de maneras de concebir y de describir la lengua y de usar la lengua. Y bueno, está claro que el español es una lengua uniforme, gracias a Dios. Creo que la fortaleza del español es su diversidad, y no como se creía en el siglo XIX, que el español era unitario y monolítico. Al contrario, su fortaleza es su diversidad.
lo que cada uno de los países, los hablantes de nuestros países puede aportar es siempre enriquecedor. También, por supuesto, hay que discernir, que no siempre es fácil, y sobre todo creo que es una de las dificultades desde España, desde el Consejo de Fundeu, ¿verdad? Y desde todo lo que, desde la propia Academia Española, de discernir cuando eso que se dice en América es un uso generalizado aún en Hispanoamérica, o es un uso circunstancial, o es simplemente un invento de un grupo de hablantes que empiezan a poner de moda algunas expresiones que después no tienen ningún sentido. Bueno, para eso es la consulta, creo que el español lo hacemos todos, el español no es propiedad de nadie, y quizá, bueno, eso es una larga lucha que las academias, vamos a decir, desde el siglo XIX hasta el día de hoy han dado, y yo pienso que está perfectamente aceptada la idea de que el español de España, yo siempre cito lo que decía el gran Eugenio Coserio, uno de los grandes maestros de la lengua española y de la lingüística moderna, que decía que Madrid es la capital de España, pero que ya no es la capital de la lengua española, cosa que por mucho tiempo se pensó. Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que Madrid pesa tanto, España pesa tanto en la lengua, y pesa mucho, por supuesto, pues la lengua, el país donde se origina la lengua española. Y eso todos los hispanoamericanos lo tenemos perfectamente asumido, pero por otra parte, la lengua que hoy en día hablan, si quisiéramos hacer cifras muy redondas, 600 millones de personas, aunque creo que es una cifra bastante optimista, pero vamos a decir 600 millones de personas o 570 millones de personas, que es el último cómputo del Instituto Cervantes, bueno, es minoritario el uso del español en España, frente a lo mejor en México, que son 120 millones de hablantes, y otros países de América. Por otra parte, yo tampoco estoy domiciliado en el concepto o en el criterio cuantitativo. Y yo siempre pongo como ejemplo que la palabra charola, para decir una bandeja, la dicen 120 millones de personas, que son los mexicanos, y quizá buena parte de los guatemaltecos, pero solamente la usan ellos. Entonces, claro, su impacto, el tanto de una voz así, que la digan 120 millones de personas, porque solamente está circunscrita a una área específica de la lengua española, pues habría que sopesarla con otras voces que las decimos todo ese enorme conjunto, ese resto, que no son los 120 millones de mexicanos. Es decir, lo cuantitativo tiene un peso, pero no el único peso. También lo cualitativo, y en ese sentido, bueno, también amparándome en Coserio decía que está activándose el prestigio panhispánico. Y el prestigio panhispánico, decía Coserio, lo tiene España, porque todos los hispanohablantes, de alguna manera, entendemos que España es el país donde se origina la lengua, pero por otra parte, también el conocimiento de un hispanoamericano, de un hispanohablante americano sobre el español, conoce más lo que se dice en España, aunque no lo use, que lo que dicen nuestros vecinos, que lo desconocemos y tampoco lo usamos. O a veces lo desconocemos y hasta lo usamos, ¿verdad? Y entonces entramos en juego este tipo de ideas de, bueno, en mi pueblo se dice beber agua, bueno, en tu pueblo y en toda la lengua española, pero siempre tratamos de domiciliar, de regionalizar la forma que tenemos de hablar. Entonces, bueno, yo quisiera también decir que la perspectiva de la Fundeu a mí me ha agradado mucho. Yo tengo 4 años asistiendo al consejo de asesor de la Fundeu. Ya la asociación de academias estaba representada, había estado representada en tiempo atrás por Humberto López Morales, también como secretario de la asociación de academias. Es decir, la propia RAE y las de la SALE habían estado muy, muy ligadas al hecho mismo de la Fundeu desde su creación. Y bueno, a mí me ha encantado desde hace 4 años ver cómo la perspectiva de respeto sobre la lengua que se gestiona en los consejos de redacción de Fundeu es una en donde lo que se busca es no imponer usos y no sancionarlos como se hacía en tiempo atrás,
en la idea de eso está mal dicho, o eso es un error, o eso no debe decirse, o nunca úsese tal palabra, sino al contrario, es una recomendación donde de manera muy amplia y muy generosa se quiere mostrar las perspectivas, las distintas perspectivas que un fenómeno lingüístico puede en un momento dado ofrecer. Y bueno, en mi humilde condición, digamos, o en mi humilde saber sobre la lengua, porque yo creo que si algo nos enseña las cercanías y el estudio del lenguaje, es que cada hablante tiene una competencia, pero su competencia es ínfima frente al conjunto enorme y gigantesco de la lengua. Entonces digo, desde esa pequeñez que yo puedo representar como hispanohablante y como hablante de español, bueno, me complace mucho siempre poder hacer algún aporte al magnífico equipo de Fundeo, que es siempre de la mano, como ha dicho Javier perfectamente, de la mano de las obras académicas que yo mismo lo digo, para resumir, siempre decimos la academia, ¿verdad? Pero en realidad son obra de todas las academias. Es decir, ya la palabra academia es un plural, no un singular como fue en el siglo XIX o mucho antes. Entonces, estas obras que son colectivas de punta a punta, es decir, empezando por el Diccionario de la Lengua Española, que recordarán que siempre fue un proyecto de la propia RAE, pero desde la edición tricentenaria, la que está vigente, bueno, ha pasado a ser el diccionario de todas las academias. Y lo mismo ocurre con la gramática, con la ortografía, con las obras descriptivas generales del español. Entonces, en ese sentido, la SALE cumple esa tarea también dentro de Fundeo, de ser ese contrapeso, de ser un respaldo a las decisiones, o aportar nuevos puntos de vista que no se conocían, y sobre todo abrir la posibilidad de las consultas que hemos hecho en más de una oportunidad a las academias cuando hemos tenido también dudas sobre alguna voz en particular. Todo ello creo que abona perfectamente, y esto por supuesto no quiere decir que no sería muy enriquecedor contar con otros hispanoamericanos dentro del equipo de Fundeo, eso está claro, pero bueno, mientras eso llega, de alguna manera, mi presencia allí como representante de la Asociación de Academias de la Lengua Española, bueno, da cuenta de este equilibrio y de esta, creo que muy ajustado y muy válido aporte que hace la Fundeo a la lengua desde la pluralidad y no desde el espacio minúsculo que cada uno de nosotros como hispanohablantes puede ofrecer. Bueno, esto sería todo por los momentos, pues. Muchas gracias. Pues un lujo contar contigo, tanto aquí como sobre todo en el Consejo Asesor, desde luego. Aunque yo quería decir que yo, por lo menos en el Consejo Asesor desde pospandemia o bueno, durante la pandemia, ha habido un par de consejos asesores que han tenido lugar así, como estamos hablando ahora nosotros. Y en ese consejos asesores, en esos dos, también participaron miembros de la Fundeu de Argentina y de la Fundeu en República Dominicana. Y esto también me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿cuál es vuestro plan de dominación mundial? O sea, ¿cuál es el siguiente punto? ¿Cuándo decidís vamos a invadir la República Dominicana? Después vamos a invadir Argentina o al revés, y luego, ¿por qué no México? Que en México, como decía Francisco, hay 120 millones de hispanohablantes. Entonces, ¿qué os inclina a dominar primero un país y luego el siguiente? Voy a responderte como si fuera un político, Fernando, y le voy a dar la vuelta a tu pregunta. No tenemos un plan para dominar el mundo, tenemos un plan para que el mundo nos domine.
Tenemos un plan para que la República Dominicana nos conquiste, para que Argentina nos conquiste, y nos gustaría que nos conquistaran mucho más, ¿no? Desde muchos más sitios. Crear algunas de estas fundeus hermanas es complejo por el bill metal, porque todo esto cuesta dinero. Y bueno, pues qué os voy a contar, ¿no? Al respecto. Estas dos iniciativas surgen, como os decía, de fundaciones que ya existían en estos países y que nos proponen a nosotros, digamos, la expresión no es correcta, pero franquiciarnos, es decir, crear fundeus en esos países, utilizando parte de nuestro contenido, utilizando nuestros criterios, utilizando nuestro logo, y a nosotros nos pareció una idea maravillosa porque nos abría esas otras perspectivas y porque nos íbamos dejando conquistar, que es lo que de verdad queremos, ¿no? Primero fue en el caso de República Dominicana, insisto, a través de la Fundación Guzmán Ariza, que ya colabora también con la Academia Dominicana de la Lengua y cuyo principal impulsor es el abogado Fabio Guzmán Ariza. Conocía muy bien nuestro proyecto y siempre había querido, digamos, llevarlo a su país, ¿no? Él le llevaba los demonios, decía, cuando veía errores lingüísticos en la prensa de su país y decía, si yo pudiera influir de algún modo, ¿no? En la prensa y en las leyes. Él es un abogado y siempre les daba fatal que hubiera leyes más redactadas en su país, ¿no? Bueno, pues en un momento determinado él pudo poner los medios necesarios para crear esa fundación. En el caso de Argentina, insisto, es parecido. Allí es la Fundación Instituto Internacional de la Lengua Española. Hemos intentado llegar a acuerdos con otras instituciones para tener fundeus en otros lugares. Un poco por esta misma vía de colaboración, porque nos parece que es la única. Nosotros ya quisiéramos poder expandirnos, pero no podemos hacerlo, y la manera natural de esta expansión es contar con socios interesados en hacerlo y colaborar. Ha habido varios intentos, pero bueno, insisto, a veces son difíciles por una cuestión de dinero. Y creo, pero perdonadme porque yo en ese momento no estaba en la Fundeu, que de hecho México fue el primer sitio donde hubo una Fundeu en México. Muy al principio de existir la Fundeu en España, debía ser el año 2006-2007 y duró poco tiempo. No conozco bien, sinceramente, las circunstancias. No sé muy bien por qué aquel proyecto naufragó, pero y desde ahí se ha intentado en más sitios. A nosotros nos encantaría, insisto, que el mundo nos siguiera conquistando a nosotros. Estupendo. Bueno, llegados a este punto, yo quería ofreceros lo que estaba comentando al principio de nuestra charla, Javier Lascurain, es no solo qué es lo que puede ofrecernos a nosotros la Fundeu, sino que podemos ofrecerle nosotros como redacte a la Fundeu también. Entonces, no sé si todos estáis al tanto de en qué consiste el laboratorio único Fundeu, pero básicamente es como una extensión del consejo asesor que tiene lugar cada cierto tiempo, en el que se reúnen y tratan algunos temas. Entonces, como siempre cosas son así, se pone uno a discutir sobre ciertas voces, ciertos términos, y al final no llegan a hablar de todo lo que querían, ¿no? Todo lo que querían tratar en ese consejo. Entonces, hay voces, términos que se les quedan fuera. Pues esas voces son las que nosotros, David nos envía y nosotros las tratamos de analizar y dar nuestra opinión. Para eso pues rellenamos una plantillita de Word y se la hacemos llegar a David cada cierto tiempo, y con los términos que han quedado en el tintero también, pues recogemos voces o dudas o cosas que creemos que pueden generar una recomendación. Pues leemos la prensa y decimos, madre mía, aquí podrían, en vez de decir esto, se podría haber dicho esto otro, ¿no? Y pues lo argumentamos y se lo enviamos, y también David lo filtra y ve qué pueden usar y qué no. Entonces, creo que este sería un buen momento y lugar para abrir el laboratorio para miembros del resto de asociaciones que integran Redacte. Y si os parece bien, quizá 1, 2 personas, 3 ya serían quizá demasiadas, no lo sé. Yo había pensado 2 de momento, pero se podría ver si podrían ser más. 2 personas, aproximadamente 3, ya digo, de cada una de las asociaciones que integran Redacte,
que pasaran a unirse a nuestro laboratorio y colaboraran con la Fundeu. No sé qué os parece. Podéis hablar. Gildo, habla. Actívate el sonido. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días o buenas tardes, según el lugar en el que estén. Bueno, quizás me estoy adelantando a algo que van a consultar o que van a comentar más adelante, pero mi pregunta era en función a lo que comentan, ¿no? De la intención que ha habido de abrir Fundeus en otros países de América, y que es casi a iniciativa del país receptor, digamos, y que normalmente, bueno, o en algún caso el motivo de truncamiento ha sido económico, básicamente. ¿Qué diferencia o qué diferenciaría, pues, una Fundeu Perú o una Fundeu Argentina o una Fundeu, no sé, Bolivia, de un laboratorio? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué un laboratorio sería más sencillo de implementar que una Fundeu? Y bueno, y por otro lado, la propuesta que comentas está bien que en principio 2 o 3 personas de Redacte pues integren, ¿no?, un comité, pero quería tener clara cuál sería la diferencia. Si me permitís, yo simplemente quería decir que no sé qué es lo necesario para una Fundeu Perú, pero para un laboratorio simplemente tiene que haber personas motivadas y con ganas de colaborar. O sea, quiero decirte, no se trata de irnos a reunir a ningún sitio, sino que tú, o sea, te llega el listado de palabras y tú las analizas y tú me lo envías a mí y yo se lo envío a David. David lo remite al consejo, es una escalerita ahí que vamos subiendo de peldañitos y no es más que eso. O sea, no se trata de crear un organismo paralelo a la ONU, ¿eh? O sea, es simplemente colaborar y analizar las voces o los términos y decir, pues sí, efectivamente. Y, o sea, lo bueno que tiene es que, claro, pues lo mismo que hablábamos antes, que Javier quiere, y todos en la Fundeu quieren tener una visión más panhispánica y Unico, pues hombre, hay miembros de Unico que son o sea, de Español de América, desde luego. Contamos con ellos en el laboratorio, pero si os incorporarais 2 o 3 de cada una de las asociaciones, seríamos muchos más los que daríamos nuestro punto de vista a la Fundeu, nada más que eso. Por abundar en lo que dice Fernando, efectivamente, el laboratorio al final no es más que un foro virtual, una especie de lista de correo en el que personas interesadas en el mundo de la lengua intercambian sus opiniones sobre las cosas que está haciendo Fundeu y sobre las que no está haciendo y debería hacer. Y esto nos pasa en el laboratorio, pero nos pasa también a veces en las redes sociales, ¿no? De pronto damos una recomendación sobre un determinado término y los seguidores de un país nos escriben y nos dicen, vale, lo que dices está bien, pero es que aquí también es válida esta o también se utiliza esta. Y nosotros lo agradecemos como no os podéis imaginar, porque nos aporta ese punto de vista al que no hemos llegado por nuestros propios medios, ¿no? Y lo incorporamos, por supuesto, después de hacer las comprobaciones oportunas, lo incorporamos a esa recomendación para que quede así fijado, ¿no? Esa red que tenemos con los compañeros de Unico se pudiera ampliar con las sensibilidades de vuestras organizaciones, para nosotros es un sueño, o sea, es fantástico, nos va a ayudar mucho a esa apertura de la que os hablaba antes. La diferencia respecto a tener una Fundeu en un sitio es que crear una Fundeu en un determinado país supone pues, los costes de tener una página web, tener un equipo que la alimenta, en fin, esto ya es una pequeña empresa o una fundación, por pequeña que sea, que supone una serie de gastos, ¿no? Crear una Fundeu en un sitio. Esto otro que estamos proponiendo, no, es simplemente que colaboremos todos para que lo que hacemos en Fundeu sea cada vez más abierto y más plural. Sí, y además me parece importante también insistir en la idea de que no es únicamente tratar aquellos términos que no hemos llegado a debatir en la reunión del Consejo Asesor porque no haya dado tiempo, porque por cuestión de actualidad se haya colado una palabra entre medias,
sino que damos la bienvenida a la iniciativa vuestra, de repente de comentar, oye, yo estoy viendo este uso y a mí este uso me parece inadecuado, o aquí en nuestro país esto está más que extendido. Entonces, creo que podría matizarse esta recomendación que tenéis. Ese tipo de aportes introducen muchísima frescura a nuestra web y nos permiten tenerla actualizada, precisa, ser acogedora, que es con la realidad del español de todo el mundo. Sí, puedes hablar, Helen. Sí, yo tenía un comentario que soy parte de ACES y la EFA, grupos de correctores de texto de inglés también en los Estados Unidos. Y lo que he observado es que muchas veces los comentarios que hace Chicago Manual of Style, que tiene una forma como Fundeo de contestar preguntas, la gente las toma como que es palabra de Dios, te la vamos, Señor. Y los traductores, por lo menos de la Asociación de Traductores de los Estados Unidos, toman muy así los comentarios de Fundeo, que por más que ustedes digan que son recomendaciones, los traductores dicen, Fundeo lo dijo y así es. Entonces creo que hay que, sí, en la medida de lo que podamos colaborar para que Fundeo entienda los usos de las Américas, cuanto más podamos ayudar, mejor. Y eso es todo lo que quería compartir. Gracias, Helen. Nosotros lo que emitimos cada día se llama recomendación y no es por casualidad. El lema que elegimos para nuestro 10º aniversario, que hicimos un pequeño acto, era recomendación, ¿no? Bueno, porque nos gusta pensar que ese es nuestro papel, ¿no? Insisto, nosotros no hacemos ninguna norma, recomendamos, ¿no? Me gusta decir que en Fundeo somos más de yo que tú haría que de tienes que hacer, ¿no? Y entendemos, y es verdad que hay quien interpreta que lo que estamos diciendo es una especie de norma. No será porque nosotros lo digamos así ni porque tratemos de promover eso, en absoluto, pero bueno, esta es nuestra manera de actuar siempre, sí. Procuramos disculpa, sí, Helen, en las recomendaciones procuramos emplear palabras como resulta aconsejable, habría sido mejor. En la forma de redactar intentamos que el tono no sea normativo, tajante, pero es cierto que hay una cierta percepción de que eso que nosotros estamos diciendo es norma académica. Bueno, eso tampoco lo podemos controlar, ¿no? En ese sentido. Veo, no sé, Fernando, si tú tienes a la vista las palabras pedidas. Yo tengo aquí de Lilia y de Andrea, perdóname, ¿no? Gildo o Gildo, no sé muy bien cómo, perdóname si lo digo mal. Pues sí, adelante. Pues Soy Lilia. Gildo, pero ya no pido la palabra. No. Perfecto. Okay. No, Y Andrea hola, también quería hablar luego. sí, yo soy Lilia y soy miembro de la asociación en Estados Unidos con Ellen y con otras colegas muy preparadas. Y yo, al contrario, aquí, yo trabajo en un periódico, soy editora de un periódico, de un semanario, y en ese aspecto sí, nosotros aquí tenemos un laboratorio, pero mucho más grande que los otros países, porque aquí son el español de diferentes países, no solamente de México, de alguna parte. Y el reto es también, al mismo tiempo estamos en una parte geográfica, entonces es San Diego y es una influencia grande del español de Tijuana, que no es necesariamente el español de México, pero también tenemos que el sitio de internet nos leen demasiado en Latinoamérica y en otros países. Entonces sí me parece importante, y nosotros, al contrario de los traductores que leemos lo que dice Fundeo, lo que dice la RAE, vemos qué dicen y luego con las 2 o 3 colegas o la colega que tengo al lado tratamos de decidir, porque no necesariamente lo que diga se va a aplicar, porque no va a sonar bien ante nuestros lectores. Y de por sí tenemos críticas de que aprendan a redactar, que no sé qué, no se dan cuenta todo el trabajo que hay detrás a veces para decidir una palabra y cuántas discusiones hubo para usar una palabra y luego que nos dicen que no sabemos escribir.
está bien. Pero gracias, creo que es una buena oportunidad, pero sí, creo que es un proceso de evolución de ser internacional, de ser de tener esta visión panhispánica y al mismo tiempo localizarlo. Es todo un reto. Nada más quería decir que sí que es un trabajo bastante flexible y que está cambiando todo el tiempo. Yo veo con mis colegas de la asociación si me permiten participar en esto y ya veremos en el grupo quiénes participan, pero si no, quienes participen de mi grupo está bien. Gracias. Fenomenal, muchas gracias. Andrea, si quieres, ahora puedes hablar. Bueno, hola a todos. Bueno, primero quería decirles que muchísimas gracias, pero bueno, nosotros vamos a consultar esto con nuestra comisión directiva y va a ser obviamente una decisión consensuada, pero además tenemos el problema de la Fundeu Argentina, es decir, también tendríamos que comunicarnos con ellos porque no podemos saltear esa instancia. Y bueno, como comentario, ustedes saben que tienen como un accionar un poco más provocativo que la Fundeu de España. Habrán visto las fotos que colocan, que son muy provocativas. Recuerdo, por ejemplo, la de poliamor, que es una banana, una berenjena, bueno, después unos rollos de papel higiénico. Bueno, trabajan muy bien, pero bueno, nosotros quería comentarles como estos dos problemas. Primero la comisión directiva interna de Pleca y después la Fundeu Argentina, que bueno, yo no sé si participa en este laboratorio que ustedes tienen o trabaja por su cuenta. Nosotros no tenemos relación con la Fundeu Argentina. Nada más, gracias. Eso, Andrea, lo solucionaremos, creo, lo antes posible. Los compañeros de Fundeu Argentina, es verdad que tratamos siempre de estar muy en una misma línea, por decirlo de un modo doctrinal, perdóname la expresión, pero digamos que en una misma línea de fondo, Fundeu Argentina, Fundeu República Dominicana y nosotros como Fundeu BBVA desde España, creo que damos consejos que tienen una misma línea, ¿no? Esto está claro. Luego, digamos, la puesta en escena, cómo se expresa. Bueno, pues hay, por supuesto, matices y ese es el interés precisamente que tiene tener Fundeus hermanas, ¿no? Y hacer las cosas mucho más pegadas también, como os decía, al terreno. Es verdad que hasta ahora tanto Fundeu Dominicana como Fundeu Guzmanariza como Fundeu Argentina no están en el laboratorio, pero creo que también sería muy útil que estuvieran, efectivamente. Y creo que en vuestro caso, vamos, establecer una relación creo que puede ser interesante para ambos. O sea, que nosotros nos ofrecemos como puente y como, en fin, embajador para cualquier cosa que necesitéis con ellos, porque son un equipo magnífico. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario al respecto de este punto de la colaboración? Pues, a ver. Veo una mano levantada por parte de Álvaro. Álvaro, Romina y luego Ana Lilia, ¿vale? Por ese orden. Álvaro, adelante. Nada, simplemente dejar claro, el laboratorio es un espacio de trabajo, no tiene que estar formado por los presidentes, ni por decir, puede ser un socio raso que quiera participar. La idea es seguir esa estela que tiene la Fundeu con sus corresponsales de la agencia EFE, pero en vez de tener un periodista local, pues tener correctores, ¿no? Al final hay dudas que son, bueno, pues necesario debatir por profesionales de la lengua y pensamos que el laboratorio podía ser una buena oportunidad. Y estoy con David, o sea, no tanto que también que ellos nos faciliten cuando tienen alguna duda, oye, ¿qué os parece? ¿Cómo se dice en vuestro país? Puede ser, sino lo que nosotros les podemos aportar. Ahí, por ejemplo, las compañeras de Estados Unidos, imaginaos la riqueza de, oye, está entrando en Estados Unidos este término, está cambiando, me refiero por la mezcla, ¿no? ¿no? Pero imaginaos la riqueza que se le puede aportar a la Fundeu de antenas, lo que decía Javier, antenas en toda... Entonces ya no vale quejarse de que la Fundeu no tiene en cuenta los usos de la lengua. Y por supuesto el laboratorio al final se trata de que sea una pieza en la que gire la relación de las distintas asociaciones de correctores con la Fundeu. Es decir, como bien decía Javier,
si se ofrecían a poner en contacto a nuestras compañeras de Pleca con la Fundeu de allí, si a los compañeros de Perú se les ocurre hacer un encuentro de sus socios con Fundeu. Es decir, esto es simplemente, el motivo de este encuentro era acercar a la Fundeu más a América, porque de verdad doy fe que lo intentan. Es verdad que se puede conseguir más, pero lo intentan. Hay consejos en los que, claro, Francisco Javier no... Claro, todos nos volvemos a él y es, ¿qué se dice en Argentina? Y pues es que no lo sé, es que yo soy de Venezuela, ¿no? Es que al final... Entonces, ahí sí podemos entrar nosotros a aportar mucho, ¿no? Y yo creo que esa es la idea del laboratorio. No es una empresa, no es una entidad, es voluntario, es contribuir y, bueno, también sirve para dar visibilidad a nuestras asociaciones, ¿no? Eso también es importante, que en España vean, para mí me parece fundamental que en España vean que hay asociaciones de correctores en América, porque es una manera de reforzar el español de los estudiantes de América. Y yo creo que el laboratorio puede ayudar, solo a eso. Romina, si quieres, adelante. Me pongo en no mudo. Sí me oyen, ¿verdad? Ahora te vimos, te vimos. Muy bien. Mi pregunta, mi comentario se alejan un poquito de la evaluación del valor del aporte plural que podríamos hacer, que me parece genial. Tiene que ver con el uso y el comentario de Helen del Chicago Manual of Style. En Estados Unidos tenemos una gran afinidad por la estadística y las recomendaciones basadas en el corpus lingüístico y en recoger de los corpus lingüísticos, de los corpus de transcripciones, que es algo que hacen en el Chicago Manual of Style. Y me pregunto cómo, porque Javier, vos hablaste varias veces de digamos, constatar, una vez que les presentan dudas o preguntas, constatarlo, cómo utilizan corpus y qué corpus están disponibles para nosotros, en definitiva. Yo creo que uno de los, muchas gracias Romina, uno de los retos que tenemos por delante, no solo nosotros, yo creo que cualquiera que trabaje con el mundo de la lengua, es tener muchos mejores corpus del español para un montón de cuestiones que nos van a venir además en el futuro, ¿no? Pero crear un buen corpus y un corpus anotado es complejo, es caro, yo creo que es una de las, insisto, uno de los grandes retos. Hace unos meses, en el seminario que organizamos sobre español, medios de comunicación e inteligencia artificial, recuerdo que uno de los especialistas en cuestiones de corpus y en cuestiones de sistemas que aprenden español para atender, él decía que la gran diferencia de esos sistemas en español con los sistemas en inglés es el desarrollo de unos corpus que en inglés está avanzadísimo y en español lamentablemente no. Y además me acuerdo que él decía, si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer los norteamericanos o los chinos, pero alguien tiene que hacerlo. Y creo que ahí tenemos un problema. Entonces, bueno, de momento, y para nuestro uso, que es mucho más modesto, nosotros utilizamos básicamente los corpus académicos y utilizamos esa especie de corpus informal que suponen los grandes buscadores, ¿no? El Google Noticias, etcétera, ¿no? Esto respecto a corpus y a búsquedas en ese tipo de recursos. Y luego, como decía bien David, pues digamos, el contacto más directo con periodistas de cada uno de los países con los que tenemos esta red establecida para consultar usos o para que ellos mismos hagan búsquedas o hagan a su vez sus consultas, ¿no? Para contrastar. Pero es verdad que es un sistema que nos gustaría que fuera mucho más perfecto y mucho más intenso, ¿no? Ana Lilia, si quieres, puedes proceder a... Y luego Margarita, ¿de acuerdo? Gracias. Buenos días desde México y tardes en España. Antes de dar mi opinión, quiero agradecer a Álvaro y a los compañeros de Único por hacer posible este encuentro y enlazarnos con la gente de Fundeu y de ASALE también, sobre todo, porque creo que con esto, no solamente esta oportunidad que tenemos de estar en contacto, sino nos va definiendo también una función más clara para las asociaciones de correctores.
como bien decía Helen, una parte muy importante es que la gente cree que lo que dice Fundeu, lo que dice la RAE, es la palabra de Dios. Palabras que no aparecen registradas, para la gente es una frase muy común decir no existe, cuando no está registrada, cuando no está en el contexto en el que se está utilizando, porque como bien lo dicen, Fundeu especialmente se dirige para periodistas, para la comunicación, la divulgación, para los discursos especializados está otro corpus, que eso es muy importante también saber dirigir. Entonces, aquí yo destaco 2 puntos. Uno, la función que como asociaciones tenemos, como asociación cada quien en su país, para tratar de decirle a la gente que estas son sugerencias, que esta no abarca todo y que hay otras posibilidades, porque además no nada más es consultar una sola fuente, sino acostumbrar como correctores, abrirse a muchas posibilidades de consulta para poder encontrar una distinción entre cada una de ellas. Y otro punto importante también es destacar la función de ASALE y la función de la academia de cada país, que es lo que yo he estado insistiendo. Cada país es, a final de cuentas, la entidad adecuada. Entonces, los contactos que nosotros como asociaciones tenemos que tener con nuestras respectivas asociaciones y además con la posibilidad de enlazar con Fundeu, nos permite a su vez cumplir con una función con nuestros asociados correctores que a su vez están reflejando o están conservando el idioma en cada uno de su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi comentario. Gracias. Margarita, si quieres hablar. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por poder participar. Yo soy de AUCE, de Uruguay. Nosotros somos pocos, pero tenemos una variedad lingüística bastante interesante. Creo que también podemos aportar algo. Junto con Argentina, nosotros formamos una especie de comunidad lingüística que tiene, sobre todo, el Río de la Plata, ¿no? O sea, las ciudades, Montevideo y Buenos Aires, tienen muchas similitudes. Y en este momento se me ocurría que capaz podríamos ver de trabajar juntos con las compañeras de Pleca. Eso lo tenemos que conversar después con nuestras respectivas asociaciones. Pero, de todas maneras, creo que es una variedad bastante diferente a las que están más representadas en esta reunión, ¿no? El Río de la Plata tiene sus particularidades. Y además, muchos tal vez ya lo sepan, nosotros tenemos un diccionario de español del Uruguay, que llevó muchísimos años hacer ese diccionario, y en el año 2011 se publicó. Pero en este momento hay un grupo interesante de lingüistas y de estudiantes de lingüística que están trabajando para poner en línea un nuevo diccionario, que eso va a aportar bastante también, creo. Repito, me parece súper interesante esta oportunidad de que intercambiemos entre todos, y bueno, y estamos dispuestos a colaborar. Lo vamos a conversar con nuestra comisión directiva, por supuesto, y con nuestros socios, pero adelante, creo que estamos por buen camino todos. Muchas gracias, Margarita. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario al respecto? Jaime, adelante, procede. Gracias. Buenos días en Colombia todavía, buenas tardes allá en el Cono Sur, en España, en fin. Bueno, estamos hablando de colaboración y pues aquí se ha hablado mucho de la colaboración desde el laboratorio, pero yo creo que hay también formas menos doctas y más políticas en las que quizás Redacte pueda, digamos, apoyar a la Fundeu. Recientemente se ha estado hablando de una intención como de relanzar la Fundeu, así salió en medios. Por parte de la Fundeu misma, de la RAE, de la agencia EFE, y a mí me parece que nosotros, las asociaciones de correctores, podemos ayudarles mucho en la difusión de algunos canales de comunicación. Yo estoy sorprendido, yo sigo
a la Fundeu en un canal en Telegram que a veces dudo de si es oficial o no, porque somos menos de 500 personas las que seguimos el canal. Eso en comparación con los 300.000 seguidores que tiene la cuenta de Twitter o algo por el estilo, pues me parece abismal. Es una diferencia abismal, si bien Telegram pues es un canal mucho menos difundido y popular que Twitter. Pero pues al margen de cuántos somos, nosotros, sumadas las asociaciones, tenemos comunidades en las redes sociales que podrían, por ejemplo, en un momento dado, si el interés de la Fundeu, y por favor me confirman si ese es un canal oficial, porque de verdad yo lo dudo, si el interés de Fundeu fuera, por ejemplo, darle fuerza a ese canal de Telegram, quizás publicaciones en las redes sociales de las asociaciones dirigidas a las audiencias, por supuesto, que cada asociación tiene, podrían darle un impulso interesante y estaríamos apoyando ese interés de difusión que es en este momento como explícito por parte de Fundeu. Era eso simplemente, me salí un poco de las discusiones interesantes sobre las colaboraciones en variedad lingüística desde el laboratorio y pasé a otro escenario. Me disculpan si eso rompe un poco con la discusión que se traía. Muchas gracias, Jaime. Sí, sí es un canal oficial. Lo que es cierto es que, como tú mismo ves, tiene una difusión bastante limitada. Bueno, porque tampoco podemos seguramente atenderlo con toda la intensidad que querríamos, ¿no? Es incomparable el número de seguidores, efectivamente, con respecto a Twitter, donde hemos ido creando una comunidad que ya, como tú dices, acerca de los 300.000 seguidores. Entre otras cosas, siempre digo que Twitter se ajusta como anillo al dedo al propósito de la Fundeu, que es resolver dudas lingüísticas de manera urgente, de manera clara y de manera rápida, ¿no? Y no hay una herramienta, creo, mejor hoy por hoy que Twitter para eso, al margen del correo electrónico y otros. Telegram es de un modo más estático, solo nos permite el envío de la recomendación, pero no permite, digamos, en el formato en el que lo tenemos ahora, la interacción y por tanto bueno, todavía está en un nivel mucho más bajo. Y vamos, tus propuestas sobre cómo, o sea, sobre ayudarnos a difundir, nosotros siempre decimos, en fin, todo lo que hacemos solo tiene la intención de ser difundido por cuantas más personas e instituciones mejor. Por eso todo lo que hacemos lo hacemos con licencia Creative Commons para que sea difundible, solamente pedimos cita. Y de hecho, una de las últimas iniciativas que tenemos, que no sé si habéis visto en nuestra página web, es, para ponerlo todavía más fácil, en nuestra página web se puede encontrar ya un código de manera que cualquiera que tenga una página web o un blog y le interese la lengua pueda incluir un carrusel, diré carrusel en lugar de slide porque, en fin, no sería propio, un carrusel en el que pasan las últimas recomendaciones de la Fundeu y se van actualizando diariamente, ¿no? Eso no es, quiero decir, es una producción que hacemos nosotros, pero lo que queremos es que, igual que todos los días pasan nuestras recomendaciones por los servicios de la agencia EFE, prácticamente cualquier periodista que trabaje en cualquier medio de comunicación en español y que tenga los servicios de la agencia EFE, que son muchos, es decir, muchas decenas de miles de periodistas, tienen en su computadora todos los días, junto a las noticias de la Bolsa de Nueva York, un conflicto no sé dónde, todos los días les salta una noticia que dice español urgente. Fundeu dice esto mejor que lo otro, esta alternativa a la recomendación diaria, ¿no? Cuanta más difusión, mejor. Por eso ahora ponemos en manos de cualquiera un módulo interactivo y cualquier iniciativa que sea difundirlo, lo único que pedimos es que se cite por pura lógica, pero cualquier iniciativa de esa nos va a ayudar mucho, efectivamente. Gracias, Javier. Gildo, puedes hablar. Bueno, muchas gracias otra vez por cederme la palabra. Yo voy a incidir en los comentarios de Ana Lilia, de Romina y de Jaime. Creo que sobre la visibilidad y también sobre la pertinencia o la propiedad de las recomendaciones. No bien es cierto, como dice Francisco Javier, que la idea es, no sé, la idea que tiene Fundeu o en lo que se basó era en recomendaciones básicamente periodísticas, pero
también por lo que comentan de el número de consultas que más viene, ¿no? Es de profesionales de la lengua, profesores, correctores, traductores, no necesariamente, ciertamente les interesa el léxico formal, ¿no? Pero muchos están también interesados por el léxico no oficial, y en ese sentido comparto plenamente lo que dice Ana Lilia, que justamente muchas veces las personas dicen, no, esa palabra no está en el diccionario, no existe, ¿no? Y precisamente por eso nosotros en ASCOD nos hemos dado el pequeño trabajo de ir dando pastillas diarias con recomendaciones como peruanas, ¿no? Pero las personas aún así se resisten, y no lo dice la RAE, y tampoco lo dice Fundeo, y nosotros, pero lo dice ASCOD, somos peruanos, y aún así se resisten. Entonces, sí creo que una forma muy efectiva de colaboración, creo que la mayoría de nosotros, salvo las dificultades que tienen las colegas de Argentina, que se superarán fácilmente, ¿no? Creo que todos vamos a estar de acuerdo en colaborar. La idea sería en que tengamos un ojo también más dirigido hacia América, pero no solo hacia América, sino hacia el habla no oficial, el habla no formal, ¿no? Ir de repente por esas palabras o esos modismos tan propios de cada lugar, y que quizás no son tan propios de cada lugar, sino son regionales o son de repente más areales, ¿no? Que no están quizás tan restringidos a un solo espacio. El otro día conversaba con Fernando por WhatsApp y coincidíamos en algunos modismos, ¿no? Y siempre, como decimos en Perú, no, eso también se dice en Colombia, ¿no? Entonces, ¿por qué no trascender un poco de ello y no quedarnos solo en lo formal? Porque, y ya con esto corto, no quiero hablar demasiado, también necesitaríamos, digamos, una contraparte, ¿no? Entiendo que existe el laboratorio único Fundeu, pero no sé si va a haber un laboratorio único o ASCOD Fundeu, Correcta Fundeu, Contexto Fundeu, Pleca Fundeu, ¿no? Ya no tendría sentido. ¿Cómo haríamos esa visibilización que les dé el respaldo que necesitan las asociaciones de correctores? Sí es cierto, existen las academias de la lengua, y trabajan bien, algunas mejor que otras, pero no todas tienen el mismo dinamismo. Luego las academias son instituciones como más formales, no se mueven, al menos por acá no se mueven mucho en redes, entonces tampoco es hacer una competencia, es hacer como unirnos entre todos, pero con buena voluntad logramos, ¿no? Pero sí, como comentaba Helen, que creo que salió ya, si no lo dice alguien que sea ya un referente, no tiene valor. Nosotros, digamos, de poquitos vamos logrando algo, pero si tuviéramos un respaldo como Fundeu y Pleca, dicen esto, ya, es algo como nos respaldan, nos da una posición más institucional en nuestro lugar, ¿no? Que nos dé la autoridad. No es como pedir un permiso, sino es como decir, ya estamos colaborando, ¿no? Porque luego esto va a salir en redes, pero la gente va a buscar, ya pues acá hay 25 personas, no se ve, me da flojera leer. ¿Cómo hacemos esa visibilización, ¿no? Eso es lo que me parecería importante. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera comentar algo de las dudas que has puesto, Gildo? Francisco, adelante. Yo quisiera volver un poco atrás para comentar algo relativo a los corpus, que me parece una observación estupenda la que hizo una de las personas que está con nosotros hoy. Ahora no recuerdo cuál era, pero me felicito por referirse al tema de los corpus. Y Javier Lascurain ha destacado perfectamente, y también David, que en el Consejo de Fundeu los corpus académicos son los corpus que, bueno, tenemos más a mano para deducir, pues, o confirmar muchos de los usos que entran en juego en las recomendaciones. Y entonces, en ese sentido, quiero decir que la Academia Española y las academias han sido, desde el año 2007, cuando el Congreso de Asociación de Academias de Medellín se aprobó
un proyecto que al día de hoy es una suerte de proyecto gigantesco, aunque quizá no lo parezca, que es el Corpes del siglo XXI, ¿verdad? El Corpus del siglo XXI, del periodo del siglo XXI, llamado Corpes XXI, que lo lleva adelante un académico de la RAE, don Guillermo Rojo, que es quizá en el mundo hispánico uno de los grandes especialistas en lingüística de corpus. Bueno, cuenta al día de hoy con, por decir una cifra baja, más de 200 millones de formas, que de alguna manera, si bien no voy a decir que es bíblico todo lo que aparezca o no en el corpus, pero de alguna manera sí es muy orientativo. Es decir, que no solamente se piense que las recomendaciones que se hacen o el estudio de las voces que se hacen están solamente confirmadas en fuentes tradicionales, vamos a llamarlas así con todo respeto, ¿verdad? Diccionario, gramática, ortografía, sino que al contrario, tanto estas obras como lo que se hace posteriormente para sostener y afianzar, digamos, las recomendaciones que se hagan sobre el uso de estas voces y estas formas, tienen el apoyo magnífico en español. Por supuesto que hay muchos corpus, ¿verdad? No solamente de este que comento, pero los corpus académicos están, digamos, entre los mejor considerados dentro del mundo hispánico. Eso solamente quería hacer ese apunte, ¿verdad? Yo podría añadir que esas palabras coloquiales, no tan oficiales, por así decirlo, también recogemos palabras de ese estilo en nuestras recomendaciones. Hemos sacado, recuerdo una recomendación acerca de motochorro, ¿no? Que hace alusión más en Argentina para esta persona que va y te pega el tirón del bolso y va en moto, ¿no? O parece que es una colección, no tiene nada que ver, pero dentro de las alternativas a rider hablábamos de motoquero también, ¿no? En vez de mensajero, repartidor, pues de pronto consultamos y nos llegan estas alternativas. Ya digo que sí que estamos abiertos y no solo a aquello que venga recogido en una obra académica, porque efectivamente, o sea, el español en ese sentido va muy rápido, los tiempos de creación son continuos y entonces, pues, bueno, tenemos que responder a palabras por las que nos consultan que se están empleando en la actualidad. Y es verdad que muchas veces la pregunta es, ¿esto no viene en el diccionario, entonces no existe? ¿Y cuántas veces tenemos que responder que una palabra no esté en el diccionario? No quiere decir ni que no existe, ni que no está bien formada. Es el pan nuestro de cada día, efectivamente. Solo añadir un matiz a lo que dice David y respecto a lo de este lenguaje más informal. Es verdad que nosotros, por nuestra propia esencia que os contaba antes, por el origen de nuestro proyecto, nosotros detectamos, digamos, estas novedades de lenguaje más informal o de expresiones más informales una vez que empiezan a llegar a los medios, ¿no? Y a los medios más o menos generalistas, o a las redes sociales, por cierto, ¿no? Pero es verdad que ese es un proceso que mi impresión, y vosotros seguro que sabéis mucho más que yo de todo esto, este es un proceso que se ha acelerado de una manera brutal en los últimos años, ¿no? Es decir, yo tengo la impresión de que determinadas palabras y determinados coloquialismos que podían aparecer en un momento determinado en lenguajes de nicho o en lenguajes de determinados grupos tardaban años en saltar a una publicación, entre comillas, formal de medios de comunicación. Y esto ahora mi impresión es que sucede de manera casi inmediata. Es decir, uno se encuentra términos muy nuevos que pasan del habla más coloquial a estar en un periódico formal o en una web o en una emisora de televisión, ¿no? Pero quería señalaros que es ahí donde nosotros normalmente detectamos estos nuevos usos y donde efectivamente tratamos de orientar y de, como decía David, volver a explicar una vez más, bueno, es que el hecho de que esto no esté recogido aún en los diccionarios solo quiere decir que se trata de un uso novedoso, no que sea un uso incorrecto, ¿no? Gracias, Javier. Ahora podría hablar Romina y luego Diana Gamarnik, ¿de acuerdo? Por ese orden. Romina, habías pedido la palabra antes y sí, me había olvidado. Dos comentarios. Uno respecto de los corpus, que yo trabajo en inteligencia artificial para traducción automatizada. Y el grave problema que tenemos en este momento es la anotación de corpus porque todo el mundo está muy entusiasmado con la parte programática, pero realmente la calidad
surge de la selección de datos y la anotación de datos, y hay muy poca gente que lo haga desde el español. Y otra cosa que me preocupa a mí en este aspecto de corpus y de automatización es el reciclaje de corpus sintéticos. Es decir, el reciclaje de, por ejemplo, traducciones que se han hecho, que han sido post-editadas, que es un proceso, digamos, de edición por un humano, de una traducción automática, pero traducciones, digamos, en definitiva automáticas, que realimentan un motor de traducción que no están, digamos, están completamente validadas como la creación espontánea del lenguaje por un hablante nativo, o por un escritor nativo. Por un lado, esa preocupación, que bueno, espero que podamos tomarla y colaborar en ese aspecto. Y por otro lado, hacer énfasis en la necesidad también de, no solamente terminológica, porque, digamos, en español nos colgamos, no sé, como se decía en Argentina, yo ya no vivo en Argentina, vivo en California hace muchos años. Nos quedamos en mi país se dice así, en mi pueblo se dice así. De hecho, contrariamente a la experiencia de Helen en Estados Unidos, mi experiencia es que muchos traductores y muchos profesionales no siguen las recomendaciones panhispánicas. Tenemos, digamos, a lo mejor una capa extra de dudas y de cuestiones que tienen que ver con la gramática. Y para mí esto es muy importante porque para mí el español sigue siendo nuestra gramática. Terminología nos podemos consultar, si así acá se dice aguacate y acá se dice palta, todo bien. Y siempre lo podemos aclarar, pero la gramática es muy difícil de aclarar. Tenemos cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de las redes, por ejemplo, y creo que lo comentábamos el otro día en uno de los grupos de Redacte, la ditransitivización del verbo compartir, o los calcos gramaticales que a nosotros nos toca muy de cerca con el inglés, que son cuestiones para nosotros muy importantes, que también tenemos que sacar a la luz y conversar, y poder recomendar, no desde un lugar prescriptivo, sino justamente desde un lugar de observación y de preservar la amplia comunicación que nos permite el español por su gramática. Gracias. Muchas gracias, Romina. Pues nada, si alguien quiere comentar algo respecto a eso, si no, Diana, habla. Mi comentario era sobre lo que dijo Javier, sobre lo asombrado que estaba con la velocidad de las nuevas palabras y de cómo las palabras de nicho pasaron a ser casi populares. Y bueno, nada, mi comentario es que son las redes sociales las que generaron, en mi opinión, esa velocidad, y muchos medios se nutren de las redes sociales para generar notas y a su vez nutren a su vez a las redes sociales. Es un círculo que se crea, que termina imponiendo palabras o haciéndolas populares o llevándolas a un montón de sectores que antes no hubieran tenido acceso a ellas. Por eso me parece muy importante, supongo que lo harán porque no es algo que empezó ahora, prestarle mucha atención a las redes sociales. Me parece que son como un vehículo así fundamental en este momento. A su vez hay muchas cosas que son efímeras, entonces es a veces muy difícil de percibir, bueno, esto va a quedar, esto no va a quedar. No sé cuál es el tiempo, antes había más tiempo, creo que 2 años tomaba la Real Academia, ¿puede ser? No, más. ¿Más? Sí, más, sí. ¿Cuánto es el tiempo para determinarlo? Claro, ahora, eso era, yo creo, en un momento donde Internet no tenía la importancia que tiene ahora, ni las redes sociales. Ahora me da la sensación de que la velocidad de incorporación tiene que ser otra, que tiene que parecerse más a la que tiene el inglés, que es muy veloz en ese sentido. Y yo creo que eso es lo que
que es uno de los motivos por los cuales estamos acá juntos, por ejemplo. Esa diferencia de la velocidad en la que tiene ahora la incorporación de términos o de ideas. Bueno, era eso solo mi comentario. Gracias por la palabra. Yo, Diana, si me lo permites, creo que esa es la clave. La clave son las redes sociales, ¿no? Y todo este entorno de comunicación tan frenético en el que vivimos. Es verdad que muchos términos, algunas expresiones, algunas palabras desaparecerán, pero otras no, o se quedarán con nosotros un tiempo limitado. Pero el tiempo en el que convivan, el tiempo en el que estén con nosotros, también creo que merecen nuestra atención, ¿no? O sea, me parece que es una mala táctica decir, bueno, esto es una moda y se pasará, ¿no? Bueno, pero mientras se utilizan, a lo mejor tenemos algo que decir al respecto. Nosotros hace unos meses, ante la moda, que yo no sé si está en todos los países, vimos que en bastantes países sí, de utilizar esta expresión que viene de los Estados Unidos, de decir ok boomer, que es como decirle a alguien vale viejo, vale persona mayor, es una expresión un poco despectiva, ¿no? Hacia los boomers, que es mi generación, y es una cosa que dicen los chavales jóvenes y se utiliza mucho en redes sociales, ¿no? Pues es verdad que esto seguramente es una moda, pero nos sirvió perfectamente para hacer una recomendación en la que, por ejemplo, recordábamos la coma del vocativo. ¿Y cómo se escribe? Ok, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no utilizar este tipo de expresiones y de palabras para recordar otras cosas que a lo mejor sí son más de fondo y que a lo mejor nos interesan más, ¿no? Y creo que esto es bueno que lo hagamos, ¿no? Eso exige estar muy pendiente de las redes sociales y esto es una tarea infinita porque, en fin, hay tal velocidad y tantos matices que uno siempre se queda fuera de cosas. Pero por lo menos estar atentos me parece que es importante, ¿no? Yo, como no sé, Álvaro o Fernando, cómo andamos de tiempo, yo acabo de poner en el chat este que compartimos, bueno, por un lado algo que no he puesto ahí, pero que creo que esta es una primera reunión, un primer contacto que a mí me ha encantado tener con vosotros y que espero que sea solo el primero de muchos más. Creo que podemos ir concretando formas de colaborar. Estoy convencido de que la gente, de que Fernando del laboratorio y la gente con la que tratamos habitualmente, que ahora espero que también seáis vosotros, busquemos las maneras de concretar un poco estas ideas que han ido surgiendo y cómo seguir en contacto, por un lado. Y por otro, también os he dejado ahí mi dirección directa de correo electrónico para cualquier otra cosa que desde vuestras asociaciones penséis que os interesa de Fundeu o que queráis consultar con nosotros o en fin, cualquier otra cosa con la que queráis poneros en contacto con nosotros, pues que tengáis ahí también una dirección de correo a la que dirigiros, que estaremos encantados de atenderos y de colaborar con vosotros en lo que podamos. Fenomenal. Muchas gracias, Javier. Sí, efectivamente, ya iremos concretando con el tiempo pues cómo podemos colaborar todos juntos. Y no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, o tenga alguna duda, quiera hacer alguna pregunta o lo que sea, que hable ahora o calle para siempre. ¿Nadie? ¿Estamos todos satisfechos? Gildo, habla. Y luego Pues Ana Lilia. a mí me da la impresión de que podemos quedar ya en un primer acuerdo, es decir, para cerrar esta reunión de manera exitosa, ¿no? Creo que la mayoría, bueno, yo hablo por mi asociación, creo que mi junta directiva está al tanto y estamos de acuerdo en que establezcamos una colaboración y si hay que participar, como proponía Javier, en una suerte de comité, a mí me parece una buena forma de empezar la colaboración. Porque luego, si no conseguimos algo ahora, luego, aquí por lo menos ya se acaba la cuarentena. No sé en otros países cómo estarán, así que luego será más difícil encontrarnos quizás, pero si empezamos a concretar un contacto a partir de hoy, sería algo bueno para mí. No sé qué opinarán los demás. Perfecto, me parece totalmente de acuerdo. Fenomenal, fenomenal, Gildo. Muchas gracias. Ana Lilia, cuéntanos. No, gracias. Nada más quería preguntar dónde dejaste tu dirección electrónica, Javier, porque en el chat no lo veo. Es verdad, igual no le diste a... Lo puse en el chat, lo he vuelto a poner ahora mismo. Bueno, en todo caso, sí, ahí lo... Lo revise todo. Perfecto. Gracias. Muy bien. Yo creo que
Redacte es la vía para canalizar esa creación del comité. Al final es lo más sencillo. Es decir, al final aquí Laboratorio Único simplemente ha sido para empezar, pero ahora ya pasa a las manos de Redacte, que es de lo que se trata, y de que Fundeu se relacione con Redacte, para lo que necesite, para que nosotros necesitemos y demás, ¿no? Un poco para agrupar. Entonces yo creo que de aquí puede salir un primer acercamiento de Redacte con Fundeu para expandir el laboratorio a todos los miembros, independientemente de que luego cada junta, por supuesto, cada asociación tiene sus matices y su realidad, lo apruebe o no. Pero yo creo que la clave, estarás conmigo, Javier, es a través de Redacte, que para eso la asociación ya está constituida, la red, perdón, y es mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Y además es que Único da un paso atrás y ya esto es ya una red. Esto ya es una red. Si hay problema con el correo, luego lo ponemos en el chat, o sea, en el grupo de correos, no os preocupéis. Pues Fernando. Pues nada.